Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Estamos en la presentación de un librazo, López Obrador, El poder del discurso populista, que escribió un gran amigo con el que voy a tener el placer de conversar, Luis Espino. Qué gusto estar aquí contigo, Luis. María, muchas gracias. Buenas tardes. Y Buenas tardes a también, todos. también nos acompaña Carlos Bravo Regidor. Carlos es académico, es columnista, es podcastero. Recientemente, sí. Bienvenido al mundo. Muchas gracias, es un placer estar aquí con dos muy queridos amigos. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, yo les confieso que en algún momento en esta ya muy larga pandemia, Luis me contó que se iba a dedicar pues estos largos meses de encierro, entre otras cosas, a escribir este libro, cosa que le agradezco muchísimo, que le van a agradecer a ustedes en cuanto lo lean si no lo han hecho, porque Luis, me atrevo a decir, al margen de lo que te conozco y al margen de lo que te quiero, sí me atrevo a decir que los análisis que hace Luis Espino sobre el discurso aquí en México no tienen punto de comparación. Eres el mejor analista de discurso que hay. Urgía que escribieras este libro, Luis. Y bueno, pues el arte, ya dirás tú si es más arte o más ciencia, pero el arte del discurso es uno de los aspectos de la vida pública que yo diría que están o que han sido menos estudiados. Quizá incluso hechos un poco a un lado, menospreciados. No sé si me excedo con la palabra. Algunos piensan que analizar el discurso de los personajes políticos es incluso una pérdida de tiempo, porque las palabras no son tan importantes como lo son los hechos o como lo son las acciones o como lo son los actos de gobierno. Y ese desdén, Luis, opera de ida y vuelta, ¿no? Opera en dos sentidos. Por un lado, nuestra clase política, pero yo diría no solo nuestra clase política. Con nuestra clase empresarial creo que sucede más o menos lo mismo. No le otorgan un sitio preponderante a las palabras. Y tan no lo hacen, que casi nos hemos acostumbrado a escuchar discursos largos, aburridos, llenos de palabras huecas, de cifras, de datos duros, muchos, ¿no? Discursos largos, discursos monótonos, discursos aburridos. Les decía, ¿no? Quizá utilizando y abusando indiscriminadamente de los datos y de las cifras. Y en el otro extremo, porque siempre hay el otro lado de las cosas, están los que ni siquiera abusan de las palabras o abusan de las cifras, que no dan absolutamente nada más que gritos, ¿no? Los que vociferan, los que parlotean o los que hablan sin decir absolutamente nada. ¿Voy bien, Luis, o me excedo? ¿Hay algo en medio de eso aquí? Porque hay otros, hablaremos de eso seguramente más tarde, ¿no? Pero tenemos en el norte un vecino en donde hay una tradición de discurso, en donde se lo toman muy en serio, pero aquí estamos bastante lejos de eso. Sí, bueno, sin duda apuntas al corazón de un tema que desde luego me apasiona como consultor y como redactor de discursos y como analista del discurso, que es la tradición retórica mexicana, que sufre la misma suerte que nuestra democracia. Cuando no es necesario persuadir, todas esas décadas que nuestro país a lo largo de su historia ha pasado sin ser una democracia plena, lo que significa es que los políticos no han tenido la necesidad de hablarle a los ciudadanos para que comparen diferentes ofertas de diferentes partidos políticos, y el resultado es que la tradición retórica política mexicana no tiene la misma profundidad que lo que vemos en la esfera anglo, especialmente en Estados Unidos. Y creo que pues eso apunta también mucho a esa ausencia, digamos, esa falta de tradición. No hace de cualquier forma el discurso irrelevante. Simplemente, yo lo digo en el libro, de hecho, la democracia mexicana es todavía muy joven, todavía muy imperfecta, muy inmadura. Se venía creando una tradición o una retórica deliberativa
que no alcanza a echar raíz, y el discurso populista de Andrés Manuel López Obrador llega con una gran fuerza a partir de su triunfo en las elecciones de 2018 y le da a los ciudadanos mucho de las cosas que esperan del discurso. Una visión de país, una tierra prometida, un futuro deseable y sobre todo grandes satisfacciones emocionales. Y ahí es donde radica en mucho de su poder, el poder emotivo, que es lo que trato yo de explicar a lo largo de este libro. Para allá iríamos, Carlos. Pero antes, Carlos, tú viviste en Estados Unidos, tú sabes un montón de política estadounidense. El ejemplo típico es Barack Obama, ¿no? Que no solo pasó a la historia por ser el primer presidente negro, pero entre otras cosas ha pasado a la historia por sus palabras, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en México? O sea, ¿realmente no tenemos buenos discursistas? No sé si pasa lo que pasa con los abogados. Hay muchos, pero no tantos o tan buenos. ¿No? Yo tengo impresión que sí hay mucho discursero en México. No necesariamente hay muchos muy buenos. Demanda hay, ¿no? Demanda, digamos, desde los candidatos a diputado local en su campaña, a alcalde, hasta, bueno, pues senadores, presidentes. O sea, hay toda una industria, hay una industria del discurso político. No estoy seguro de que haya una tradición del discurso político en la democracia mexicana. Mi impresión también es como que muy rápidamente, o sea, la democracia mexicana en cierto sentido pasó como de la adolescencia a la decrepitud muy rápido, y no tuvo de alguna manera como una edad adulta donde se pudiera de alguna manera asentar un discurso democrático, digamos, como decías tú, deliberativo, compartido, ¿no? Como de valores, pues bien de alguna manera asentados, ¿no? Y bueno, yo creo que muy rápidamente también, y esto es algo que, digamos, robándote un poco el papel, María, es una pregunta que yo tengo para Espino. O sea, me da la impresión de que si bien López Obrador es un fenómeno en sí mismo en términos de su capacidad discursiva, su talento discursivo, para saber hablarle a una mayoría de los mexicanos de una manera que nadie les había hablado antes, ¿no? Y apelar a sus esperanzas o a sus agravios de una manera que realmente los movilizara como ningún otro político lo había hecho en la historia de la democracia mexicana. Si en eso, digamos, yo no le disputo eso, digamos, a la interpretación de Espino, sí creo que hay ciertos factores o antecedentes que de alguna manera también como que le prepararon la cancha. O sea, no creo que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto haya sido un gran orador o haya tenido mucho discurso. Creo, por ejemplo, que ciertas corrientes críticas, desde tiempo, o sea, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, también empezaron a incurrir en una cierta demagogia, para usar el término de Luis, por ejemplo, separando a los ciudadanos que votan por partidos de a los ciudadanos que anulan el voto, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertas cositas de este discurso que ya de alguna manera cristaliza muy exitosa, muy contundentemente en López Obrador. Quedó un poquito desde antes, de alguna manera, como calentando motores o empezando a mover la rueda del tren, digamos, que en el que finalmente termina montándose López Obrador, ¿no? Sí, me encanta. No voy a dejarte responder la pregunta de Carlos porque justo yo tenía... Yo aquí los veo platicar. A ver, es que la cuestión es, esta es una de mis diferencias. Tenemos muchas diferencias, pero esta es una fundamental y tiene que ver con el libro, ¿no? Ajá. Uno de los capítulos que más me gusta es el segundo. Se llama Sustituir comunicación con propaganda. Y entonces, de repente, Luis, la sensación con la que yo me quedé, y creo que Carlos apunta por ahí, es que todos los gobiernos que precedieron al de López Obrador hacían comunicación, solo hacían comunicación y no hacían propaganda, y no trataban de ninguna manera de modelar la conducta como lo pretende la propaganda. Algo mencionas también en el epílogo. Sí. Pero yo creo que sí habría que detenerlos por lo menos en los dos presidentes inmediatos anteriores, ¿no? Entonces fue el primero, que es Calderón. En la lucha contra el narco, Sí. en la famosísima lucha contra el narco, usó conceptos, o sea, usó esta retórica de ustedes contra nosotros, o ellos contra nosotros, más bien. El bien y el mal.
Sí. Era comúnmente utilizado los conceptos del bien y el mal, y también estaba tratando de moldear el concepto de los ciudadanos. Peña Nieto intentó, a su estilo, ¿no?, convencernos de que las reformas estructurales iban a no solo a cambiar el país, sino que era el último paso antes de la modernidad, ¿no?, que las reformas eran tan importantes que era lo que nos separaba, ¿no?, la raya que nos separaba de ser una potencia mundial. Ahora, yo no pretendo, y creo que si te interpreto bien, Carlos, tampoco, criticar el uso propagandístico del discurso presidencial. ¿No? O sea, hasta cierto punto me parece natural que un gobierno quiera convencer a través de su narrativa que está del lado correcto de la historia. En ese sentido, a mí me parece que un poco de pronto se demoniza en la comunicación del observador, porque en el fondo, una de las cosas que no me gusta, que no nos gusta, es la forma, es el estilo. Pero no está pero siendo... que la base es la misma, ¿piensas que la base es la misma? No, pero no, la diferencia es de estilo. no creo que la base sea la misma, porque utiliza recurrentemente mentiras y utiliza recurrentemente falsas verdades. Exacto. Pero el objetivo es lo que me parece, pues, que es natural. Que es natural y que se parece. Bueno, eso es bien importante lo que estás diciendo, porque a lo largo del libro también hago como que una crítica de esta idea de que todos los presidentes han mentido o todos los presidentes hicieron lo mismo. Y yo creo que sí hay una diferencia fundamental en lo que digo en el libro respecto a López Obrador y comparándolo con los presidentes anteriores, porque la propaganda desde luego que tiene un papel, y lo estamos viviendo ahorita en las campañas. La propaganda es la protagonista de las campañas. Las campañas son el momento, digamos, en el que la democracia tiene permiso de deschongarse y medio que salir en rollo demagógico. Es cuando se exacerban las pasiones, cuando se habla de identidades, cuando se habla de ellos contra nosotros. Es normal, es natural hasta cierto punto. Lo que no está bien es que sea lo único, que sea lo principal. Y lo que se espera, ve las campañas estadounidenses, lo que se espera y lo que se esperaba de los presidentes hasta antes de Trump, que era que terminara la campaña, ahora sí gobiernas para todos. Ahora sí les hablas a todos, porque todos somos iguales. Esa es la promesa de la democracia liberal. Todos somos iguales en derechos y en dignidad ante el Estado. Entonces nos tienes que hablar igual a todos. Todos merecemos el mismo respeto retórico de parte del jefe de Estado. Yo pienso que el tema de Calderón, por ejemplo, el ejemplo que pones con el crimen organizado, no aplica exactamente igual, no puede aplicar, porque estás hablando de una actividad ilegal. Y López Obrador no demoniza a las actividades ilegales, demoniza a la oposición, a la prensa, a las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces ahí en el capítulo 2, sustituir comunicación con propaganda, por eso tiene ese matiz crítico, ¿no? Porque la propaganda tiene su lugar, pero no puede sustituir por completo a la comunicación gubernamental profesional, que en crisis como la pandemia, además, no es que le cueste puntos de popularidad al gobierno o al presidente, cuesta vidas. Y ahí es donde está la crítica a este modelo de retórica populista que sostengo en el libro. Y ahora, Carlos, que menciona Luis las elecciones, ¿no? Creo que por eso fue importante que te apuraras tanto con el libro, para que el libro estuviera presente y disponible en las librerías justo en este momento, porque visto como hablar de polarización, ya me parece que el término está quedando corto incluso, ¿no? Pero estamos absolutamente crispados, polarizados, y en un momento como este, Carlos, me parece que el libro de Luis sí da coordenadas, muchas coordenadas y muchos elementos para entender mejor al sujeto del libro, protagonista, nos guste o no nos guste, sí, de este proceso electoral. Sí, López Obrador no está en la boleta, pero vaya que está en la campaña, ¿no? Yo estoy de acuerdo. De hecho, sí, una de las cosas que yo he notado después de haber leído el libro es que realmente sí te cambia de alguna manera, como, no sé si diría la mirada o más bien el oído probablemente respecto al discurso del presidente. O sea, lo escuchas y ya empiezas a pensar, sí, esto es lo que decía Espino, este tema de la reelección, que todo el tiempo dice, yo no me voy a reelegir, pero ya está sembrando en mi cabeza la idea de la reelección, aunque sea diciendo que no lo va a hacer, ¿no? No me acuerdo
terminajo técnico de Paralipsis. la retórica, paralipsis. Paralipsis. Exacto, paralipsis, ¿no? Compras el libro para paralipsis. Y sí, o sea, creo que sin duda sí es un libro que te ayuda a ser inteligible a López Obrador, digamos, como un sujeto que emite discurso, pero yo iría incluso un pasito más allá y diría, es un libro que te ayuda no solamente a ser inteligible a López Obrador como una fuente de discurso, de exceso de discurso, sino creo que también, esa es la parte, digamos, para mí, que tiene más mordida, también nos ayuda a hacernos inteligibles a nosotros como receptores de ese discurso y como de alguna manera también entender por qué de pronto ese discurso puede ser tan efectivo. O sea, ¿qué hay en nosotros que nos vuelve tan propicios para escucharlo, para creerle, para de pronto empezar a hablar incluso aunque no estés de acuerdo con él, para empezar a hablar o a pensar en los términos que él pone sobre la mesa o en su discurso? Con su lenguaje. Exacto, o sea, porque no es un análisis nada más, digamos, del discurso en términos retóricos formales. Yo creo que el fuerte del libro, de hecho, es un análisis del discurso en términos del efecto que tiene, digamos, sobre el público o la audiencia que lo escucha y en buena medida que actúa en consecuencia. Y otro fuerte del libro, para mí, es que no es solo un análisis muy puntual, muy honesto, pero es una investigación de lo que ha dicho el presidente, no en estos 2 últimos años de gobierno, no en la campaña, 20 años atrás, ¿no? De lo que ha dicho el presidente desde que estaba en los pueblos, en los mítines. Sí. De lo que decía el hoy presidente cuando estaba en Reforma instalado. De lo que decía el presidente como presidente legítimo. El hoy presidente, entonces presidente legítimo, ¿no? Es una investigación. Y para entenderlo hoy, pues hay que ir para atrás, Luis. Sí, y bueno, no es un análisis de todos los discursos, porque como dije en otra entrevista, si no nadie va a leer el libro, ¿no? No me fui a todos los discursos, pero sí agarro tomo los momentos más importantes, más significativos, más representativos de López Obrador, jefe de gobierno, candidato, líder de esta oposición antagónica, y ahora como presidente desde su toma de posesión para acá. Y lo que trato de hacer es justamente lo que Carlos acaba de decir, y es lo que me gustaría que quienes no lo han leído se llevaran de esta plática, poder escucharlo de otro modo, escucharlo de una manera distinta y entender las 5 claves de lo que él va siguiendo de manera muy disciplinada. Eso es algo que realmente es sorprendente, la disciplina natural que él tiene para usar sistemáticamente los mismos recursos retóricos, las mismas falacias, las mismas argumentaciones, y de verdad creo que sí, después de leer el libro, un valor agregado que tiene es que no lo vas a escuchar igual, vas a poder entender que él es el mismo, él ha venido siendo prácticamente el mismo, y es parte de su atractivo, es parte de lo que lo vuelve un líder que la gente le gusta seguir, que él se ha mantenido en la misma línea, que desde mi punto de vista pues, es demagógica, populista, y que eso es lo que le ha permitido también ser vigente en el momento justo en el que hay una explosión de descontento, que es 2018, y en el momento en el que entonces ese enojo resuena con un mayor porcentaje de ciudadanos. Carlos, tú decías que hablabas de oído, ¿no? ¿En qué oyes, después de leer este libro, cómo o en qué oyes distinto a López Obrador que antes de leer el libro? ¿Qué te suena diferente? Mira, yo lo que diría es las cosas que él hace con sus palabras. O sea, normalmente hacemos esta distinción bastante boba entre hechos y palabras, ¿no? Como si los hechos hablaran solos, ¿no? Como si los hechos, cuando hablamos de ellos, no estuviéramos vistiéndolos de palabras y dándoles una estructura y un sentido con la manera en que hablamos de ellos, ¿no? Entonces, ahí sí, sí, yo he notado, por ejemplo, cuando López Obrador habla de, por ejemplo, un recurso retórico que tiene muy afinado, muy logrado, el pueblo, ¿no? O sea, realmente López Obrador, la forma en que López Obrador habla del pueblo y se representa a sí mismo como encarnación del pueblo,
es persuasiva incluso, no solamente para sus adeptos, eso es obvio, pero incluso para sus adversarios, sus enemigos, que tienen entonces que habérselas con, híjole, es que si lo critico a él, va a parecer que estoy criticando al pueblo, ¿no? O sea, hay esa capacidad de apropiarse de un recurso retórico hasta el punto de convertirlo o de hacer que la gente lo piense como un sujeto político, ¿no? Él no es un hombre, es un pueblo, ¿no? Como diría una clásica fórmula populista. Tú ves a los adversarios de López Obrador teniendo que habérselas como que ya le compraron esa premisa, ¿sabes? Entonces es mucho más difícil responderle o darle batalla cuando ya compraste la premisa de que en cierto sentido pues él pues igual sí es como el pueblo y piensa como el pueblo y la gente piensa como él. Otra, por ejemplo, que creo que es realmente muy exitoso López Obrador, es el deslegitimar el desacuerdo. O sea, digamos, es una cuestión básica de la democracia que se vale estar en desacuerdo y que tenemos que resolver pacíficamente las diferencias, que el desacuerdo es legítimo, ¿no? Bueno, creo que una de las claves del discurso de López Obrador es su capacidad para descalificar cualquier fuente, digamos, de cuestionamiento o cualquier fuente de crítica, cualquier fuente de disidencia como ilegítima, al punto de que los propios destinatarios de esa descalificación, en lugar de hacerla explícita y decir el presidente está, digamos, estigmatizando el desacuerdo, ya compran la premisa, y entonces tienen que maniobrar de una manera, digamos, mucho más difícil para salirse de alguna manera como de esa esquina en la que termina pintando los López Obrador. O sea, digamos, para mí sí este libro sí es muy eficaz en hacer visibles de pronto como esos mecanismos retóricos que domina también López Obrador y que también en cierto sentido creo que lo tienen donde está, o sea, donde realmente no tiene un rival que pueda contestarle, que pueda interpelarlo o que pueda cuestionarlo, digamos, con credibilidad. No porque no sea posible, no haya materiales, sino porque no hay nadie que logre colocarse de alguna manera en un lugar de denunciación equivalente para darle la batalla, ¿no? Luis, te voy a citar. No, por favor, sí, no, por supuesto. Andrés Manuel López Obrador sabe en el fondo que los mexicanos que votaron por él no lo contrataron para construir o remodelar, sino para demoler. Híjole. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, estaba enojado cuando escribí eso. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ha habido pues numerosas voces que han explicado, tratado de explicar de mejor manera el sentido de su voto, ¿no? Sí. Básicamente el hartazgo con la corrupción, la opulencia, la ineficacia gubernamental, refiriéndonos a los gobiernos anteriores, evidentemente. Un sexenio tras otro donde gobernaba esta minoría que dejaba atrás, ¿no? Muy atrás a las mayorías y bueno, pues sí, la esperanza de que un gobierno de izquierda iba a poner primero a los pobres. Evidentemente mucho de eso ha fracasado, ¿no? La mayoría de las promesas se quedaron como suelen quedarse en el aire o incluso en el caso de ciertas promesas que por hablar de mí, ¿no? Que a mí específicamente me parecen más que el incumplimiento de una promesa, ¿no? Una traición a las viejas posturas de López Obrador, en la militarización y darle la espalda, la manera en que ha dado la espalda al movimiento feminista, ¿no? Por decir dos. Pero una afirmación como la tuya, insisto, una lo grave no es que no cumplan las pruebas, sino tu afirmación. No, sí me parece que esa afirmación, Luis, como que ignora la fe en este movimiento e ignora la fe que tuvieron en algún momento dado todos estos escépticos que confiaron y le dieron el voto a López Obrador en el 2018. En el lenguaje del presidente propiamente, en el lenguaje del mismo presidente, podría interpretarse esta intención. Pero yo sí creo que hay que ser más cuidadosos, porque además últimamente de eso se habla mucho, en redes, por ejemplo, del juicio que se hace de sus votantes. Entonces, por eso no estoy de acuerdo contigo, porque sí quiero poner un punto de aparte. O sea, ¿crees que los estoy juzgando mal? ¿Crees que juzgo mal al decir lo contrataron? No, yo me la sé, lo contrataron conscientes de que él no era un reformador. Yo no me atrevería a decir que nadie
votó por él con la idea de que iba a demoler nada. Bueno, a ver, venimos de los presidentes de la transición, y para explicar un poco al público también de dónde estoy analizando esto, ¿no? O sea, ¿por qué hago esa afirmación? Viene al final del libro, en el epílogo, en donde yo empiezo con la idea de que, bueno, no es que López Obrador, o lo digo así, no es que México hubiera sido un Edén del discurso democrático y de repente llegó el populismo a darnos a probar la manzana prohibida de la demagogia. Este país llevaba muchos años discutiendo sus problemas de modo demagógico. ¿Qué quiere decir eso? Con un lenguaje hiperbólico, exagerado, buenos contra malos, ellos contra nosotros. Esa es la forma en la que mucha gente, sobre todo en las élites que generan opinión, y me atrevo a decir en el periodismo y en la política, desde luego, le explican la política al ciudadano, como si fuera una competencia, el que pierde, pierde para siempre, hay que humillarlo, el que gana se lleva todo y hace lo que se le da la gana. O sea, esa forma de entender y vivir la política es demagógica, y esa forma de entender y vivir la política es lo que explica el ascenso de López Obrador al poder. Tenía que llegar, a mí lo que me sorprende es que haya tardado tanto. Ahora, creo que los presidentes de la transición hablaban de reformas, todos hablaron de reformas, Fox habló de reformas, Calderón habló de reformas, Peña Nieto, más que los otros dos, centró todo su gobierno en las reformas, ¿no? Y la retórica reformista es natural a la democracia, porque la democracia es gradualista, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿tú qué opinas? Ah, no te gusta, bueno, ¿y tú qué dices? No, pues cámbiale acá. Y eso es lo que hace que la democracia sea lenta para resolver problemas urgentes a veces, y eso súmalo a un Estado ineficaz, débil, mal financiado, y la falta de resultados lleva al descontento, más la corrupción. A grosso modo eso es más o menos lo que argumento. De ahí que haya esta desesperación en el electorado, que no solo es de México, que se vio en Estados Unidos y que facilitó la subida de Trump al poder, y en otros países, en el que dicen, oye, pues la democracia está muy padre, pero pues siempre espérate tantito, ahora sí en la que sigue ya te toca, y no está cumpliendo las promesas, ¿no? Y por eso digo, él llega como otros líderes populistas en el mundo y dicen, adiós gradualismo, aquí lo que hace falta es voluntad, aquí lo que hace falta es firmeza, aquí lo que hace falta es cero debate, yo les digo qué hacer y nos vamos por este camino. Y creo que eso les gustó a mucha gente, y ese autoritarismo, y esa es la palabra, es fuerte pero hay que decirlo, ese autoritarismo, esa vena autoritaria que también lo explico en el libro, en la parte esta que sé que te gusta, de la explicación del padre severo, del arquetipo psicológico del padre severo que el presidente cumple plenamente, es algo que le resuena a sus votantes. Y dicen, bueno, él está prometiendo destruir algo que yo ya estoy convencido de que no sirve. Él me está dando una explicación única y simple de por qué no sirve, y se llama la maldad de unos cuantos, que se traduce en corrupción, la venalidad, la avaricia de una élite, de una minoría que traiciona al pueblo. Y me da la solución, que es, hay que castigar permanentemente de todos los modos posibles, retóricamente, simbólicamente y judicialmente y políticamente a esa élite. Y ahí se va. Y esa es la base de su apoyo. Y eso es lo que gusta, que te está explicando el mundo, te lo explica muy fácil, te convence, te da la solución, y además la solución te satisface emocionalmente, porque ¿a quién no le gusta ser bueno? ¿A quién no le gusta estar del lado del bien? Y también por eso la oposición, los empresarios, todo el mundo que está en esta retórica demagógica puesto del lado del mal, se siente incómoda. Tú pones a los niños a jugar, o acordémonos todos cuando éramos niños, y decían, bueno, a que tú eras el ladrón, tú eras el ladrón y yo era el policía. Tú eras el ladrón y yo era el policía. Y ustedes son los ladrones y yo los persigo. Pero llega un momento en que si solamente yo te digo que tú eres el ladrón, ¿y qué hacen los niños? No, ahora me toca ser a mi policía. Y si no, el juego se acaba. Si no das pie a que los roles se repartan, el juego se vuelve tedioso, injusto y se termina. Lo que hace el presidente es que nos pone a cada quien en un rol que a él le conviene, y va a llegar o está llegando el momento en que creo que el juego se está haciendo un poco tedioso, ¿no? Sí, está cansando un poco. Déjame hacerle una pregunta a Carlos, porque da clases.
Entonces me interesa particularmente tu punto de vista aquí, Carlos. Hay muchísimos elementos en el discurso de López Obrador que son populistas o que son demagógicos. Pero ¿qué tanto crees tú que la eficacia de este discurso se debe, uno, a la sencillez y otro, ¿por qué no?, al poder, a su poder pedagógico? ¿Y qué tanto a lo demagógico propiamente? Sí, no, absolutamente. O sea, como la clave del éxito del discurso populista, estoy una politóloga argentina, Cásulo se apellida, donde dice, la clave de este discurso es que te reduce la complejidad a cosas que son muy simples de entender, y eso es muy atractivo. O sea, es en muchos sentidos lo contrario, el populismo en ese sentido es lo contrario de la tecnocracia. La tecnocracia todo te lo complica, ¿no? Tú quieres que cambie algo y te habla de, no, pues presupuestos, te habla, no, es que la ley establece estas limitaciones, todo te lo está complicando todo el tiempo, y eso por supuesto que es muy frustrante, ¿no? En cierto sentido creo que eso es parte de lo que le preparó la cancha a López Obrador. Nos acostumbramos a escuchar que había que esperar las soluciones, que era complejo, que la debilidad fiscal del Estado mexicano, que las capacidades institucionales, que hay que reformar las leyes. Toda esa complejidad se vuelve muy frustrante. Dice, ¿de veras es tan complicado cambiar algo que parece tan simple? Y de pronto llega alguien y dice, no, sí es tan simple como tú creías. Y toda esa complejidad, digamos, de técnica de la que escuchabas antes, no era más que un pretexto conservador para mantener las cosas como eran. Por supuesto que creo que hay una parte en la que tiene razón. Y la otra parte en donde no tenía razón, de todos modos es muy persuasivo. Y a las personas cansadas de escuchar, no se puede, espérate otros 6 años, paciencia, pues por supuesto que se vuelve algo absolutamente atractivo decir, no, fíjate que sí era. Ahora, lo que no acabo de estar muy de acuerdo es con lo que dices de la dimensión pedagógica. Porque sí creo que es una pedagogía que enseña, digamos, a la baja. Es decir, una pedagogía que te dice lo que quieres escuchar, más que mostrarte las verdades agradables con las que es difícil habértelas. Porque en efecto... Perdón, pero sí. es que creo que eso tiene que ver con que él parte de que la sabiduría no está en él, sino en el otro, en el pueblo. Sí. Pero si la sabiduría está en el pueblo... Pero el pueblo es él, digo, al final de cuentas es circular el discurso, el pueblo es él. Él ya no se pertenece, digo, también lo ha dicho así. También lo he dicho así. ¿No? Ahora, en una entrevista que tú le hiciste en El Financiero, él sí se define como un pedagogo, nada más que su definición de pedagogía es tremenda, porque él dice, yo tengo que curar al pueblo de su analfabetismo político. ¿Y qué es el analfabetismo político? Votar por otros, ¿no? Entonces, esa parte antipluralista del discurso que define el discurso populista, creo que sí es el lado oscuro del discurso del presidente. Que él se ve a sí mismo como un educador de masas, que te va a curar, porque usa la palabra curar, de la democracia, ¿no? Porque eso es lo que te está prometiendo al final de cuentas. Yo les voy a curar de esto que se llama democracia. Creo que esa es la parte que sí es muy criticable. Es que además ahí está donde está la gran contradicción. O sea, por un lado él dice, no soy yo, el pueblo es sabio. Pero por el otro lado, él trata a la gente como si fuera estúpida. Y les dice cosas que sabe que no se pueden, que no son ciertas, pero que la gente quiere escuchar. O sea, si yo me vuelvo presidente, voy a acabar con la corrupción. Eso no se puede. La corrupción es un fenómeno mucho más complicado que quién gobierna. Gobernantes van y vienen y la corrupción sobrevive, ¿sabes? Entonces, creo que es una pedagogía en ese sentido como muy devaluada, muy de decirle a la gente, como te lo voy a explicar con peras y manzanitas, aunque en realidad no sea un fenómeno de peras y manzanitas, porque entonces te va a gustar, lo vas a entender, entre comillas, y entonces vas a votar por mí. Entonces creo que sí tiene esa dimensión pedagógica, pero es una pedagogía muy engañosa, políticamente. Ahora, también ha cambiado el medio, ¿no? No solo la forma de comunicarse con sus adeptos o con sus bases o con la opinión pública, ¿no? Para abrirlo un poco más. Antes de López Obrador, los presidentes que le precedieron utilizaban más los medios tradicionales, ¿no? Este presidente utiliza, ¿por qué no?, la mañanera, las benditas redes sociales, para comunicarse directamente en estos términos que tú mencionas, sin intermediarios.
O sea, los presidentes anteriores lo hacían también. ¿no? Lo hacían más a través de otros medios, ¿no? De los medios tradicionales con intermediarios. Claro. Sí, pero el presidente le gusta la comunicación directa. De hecho, el ataque a los medios, viene también en el libro, tiene que ver no tanto con que a él le guste realmente el contacto con la gente, porque digo, lo hemos visto incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Como que sí le gusta estar en Palacio Nacional. O sea, el eje de su estrategia de propaganda sí es estar en la sede del poder, con todo el simbolismo que implica. Pero lo que no quiere es que le disputen la interpretación de la realidad. Y es una metáfora que uso a lo largo del libro, porque se va a enojar el editor. Yo quería que se llamara La batalla por el control de la realidad. Yo quería que se llamara así, y me dijeron, no, Luis está muy rollo. Más vendedores, todo eso. Pero yo quería que se llamara La batalla por el control de la realidad, y hago alusión a eso, porque creo que lo que estamos viendo en el fondo es eso, es una disputa entre él y su movimiento y sus seguidores y sus propagandistas, y ahora sí que la selección resto del mundo, por ver quién le explica al ciudadano lo que está pasando. Y quién le dirige al ciudadano, quién le moldea la percepción del ciudadano de la manera más efectiva. Y en esa batalla yo afirmo en el libro que esa es la que realmente le interesa al presidente, porque él sabe que si controla la realidad, controla el poder. Y va a hacer más y más y más débil a la oposición y a todos los contrapesos, porque ahí es lo que pienso es su fin último. Y él lo dice, no lo estoy inventando, él lo dice, cambiar el régimen político. ¿Hacia qué? Bueno, lo estamos viendo. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Carlos, y no... A ver, ¿qué me dicen ustedes al respecto? Pero yo pienso que a veces, analizando la retórica, cometemos... Bueno, voy a salirme de ese plural. Cometes, pero Luis. Cometen ustedes. Soy Luis en particular. Cometen ustedes, decían, no, ustedes no, particularmente no. Pero muchos analistas cometen un cierto exceso. A través de la retórica tratan de adivinar qué mueve al personaje, qué mueve al presidente. O sea, casi nos dicen cómo se siente, qué está pensando. ¿Sucede o no sucede? Sí, o lo psicoanalizan. Eso, sí. Yo creo que hay mucho analista de pronto que confunde análisis político con psicología. Y sí me parece como un exceso, me parece muy problemático. Sí creo que el discurso, o sea, el análisis del discurso político sirve para entrever valores, entrever estrategia, entrever visión, estilo, eso sí. Pero tanto como que podemos conocer los resortes psicológicos del presidente, yo creo que seguramente hay gente que los puede conocer, los psiquiatras, los psicólogos. Eso no nos está dado a nosotros ni como analistas políticos ni como analistas de discurso, ¿no? Eso pertenece como a otro ámbito, ¿no? Pero sí, se incurre mucho en eso y además creo que es muy taquillero. Lamentablemente. Ahora, él lo que sí tiene, no lo voy a diagnosticar, sino, o sea, él lo que sí tiene es disciplina en el mensaje. O sea, Bueno, él tiene sí 20 años dando la misma narrativa. Había una vez un país inmensamente rico, que sin embargo era pobre y tenía mucha pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que el tema de la intención última del presidente, él lo ha dicho, él lo dice, y por eso el término propagandístico cuarta transformación está al nivel, él en su retórica lo pone al nivel, pues todos lo sabemos, de la independencia, la reforma y la revolución, porque de esa magnitud se ve a sí mismo, y él lo hace y lo dice de muchas maneras, ¿no? Entonces creo que ahí es parte de lo que también trato de explicarle al lector en el libro, que está sustituyendo la política de comunicación del Estado, que en un Estado democrático, insisto, tiene que hablarle a todos, por la propaganda política de un grupo en particular que reclama para sí una superioridad moral. Entonces creo que ahí es donde tenemos el principal lado oscuro de lo que pasa con el discurso del presidente, ¿no? A ver, ahora, para ir cerrando, Okay. les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Carlos, después de López Obrador, ¿alguno de ustedes dos o los dos mencionó que en los términos en los que está planteado esta narrativa y este discurso de López Obrador está agotándose? Nos tiene cansados. En las últimas encuestas que hemos visto, las mañaneras caen en aprobación, ¿no? Estamos cansados de las mañaneras.
Ahora expresas tus dudas. Pero, ¿cómo va a ser? Quien quiera que sea y del color que sea el próximo presidente, ¿podrá volver el discurso al estado en el que estaba, digamos, con Peña Nieto o con Calderón? ¿O cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser? Tú vas al final, primero. Uy, sí, yo estaba esperando a ver qué decías. Mira, yo creo que de entrada no puede haber López Obradorismo sin López Obrador. Entonces, yo creo que este fenómeno que él ha representado y esta disrupción pues de la política mexicana empieza y yo creo que acaba con él en el sentido de que es un líder político muy difícil de sustituir, para bien y para mal, O sea, yo no veo en la órbita del López Obradorismo a nadie que pueda ya, digamos, sustituirlo y llenar sus zapatos. O sea, creo que lo que va a pasar cuando López Obrador falte, pues va a haber una disputa dentro de su movimiento y acabemos donde acabemos ya no va a haber un lugar para un líder así. O sea, yo realmente lo veo muy difícil dentro de su órbita. Pero ¿cómo va a hablar, Carlos? El próximo presidente, quien quiera que sea, de Morena, o aliancista, o mesista, o de alguna cosa que surja, ¿cómo va a dirigirse a nosotros? Bueno, eso es lo que yo me temería, que el sustituto funcional no creo que pueda venir digamos, desde su propio círculo, creo que podría venir desde fuera. O sea, creo que podría ser alguien, digamos, que represente un poco como la furia de cierta, digamos así, como clase media mexicana que está muy agraviada por López Obrador, entonces que ese agravio por lo que ha hecho López Obrador por sus decisiones se vuelva de alguna manera el combustible de este otro discurso, que se puede parecer a López Obrador y generar una esperanza de cambio. O sea, hay muchas cosas de López Obrador que son piezas que puedes perfectamente poner del otro lado y entonces simplemente ahora sí que darle una sopa de su propio chocolate. Y puede ser o sea, yo creo que es perfectamente factible el surgimiento de una alternativa retórica al López Obradorismo que sea igualmente persuasiva, igualmente demagógica, populista, pero en sentido contrario. ¿Tú, Luis, qué piensas? Pues va a depender, ahora sí que depende de la sociedad. Las dos experiencias que tengo yo en mente después de un gobernante populista, que llegue un candidato político tradicional con un discurso que se llama retórica trascendental, o sea, la retórica que trata de encontrar las coincidencias, lo que nos une, y lo que también a veces he dicho que es el paracetamol para desinflamar las pasiones, desinflamar la polarización. Esos dos ejemplos son Mauricio Macri en Argentina, y después ya en el gobierno pues, tuvo muchos problemas su gestión, pero una campaña muy exitosa después de todos los años que hubo de populismo kirchnerista polarizante en Argentina, que apelaba a factores de unidad nacional, de identidad nacional colectiva, y Biden, ¿no? Obviamente en Estados Unidos. ¿Qué pasa en ambos casos? Que sí hubo un apetito, hubo un hartazgo con la polarización de parte de la sociedad, hubo ganas de reconciliarse, porque a final de cuentas lo que hace el populismo es dividirnos, y ahorita lo que necesitamos mucho es reconciliarnos entre nosotros. Entonces tiene que haber, para reconciliarse en cualquier relación, lo primero que hacen falta son ganas, y tiene que haber ese liderazgo que nos dé las razones para creer que la reconciliación es posible. Pero depende enteramente de cómo esté la sociedad en 2024 y si tenga ganas de reconciliarse o de seguir peleada. Luis, ¿puedes mostrar ese libro, por favor? Este libro, Luis, está en todas las librerías. Lo pueden encontrar ya en cualquier lado, lo pueden encontrar en Amazon. Está muy bien en Amazon, escalando posiciones en los primeros lugares. Y hay que decir, Luis, hay que decir para terminar, que no es un libro para el anti-AMLO, o no es un libro para todos, porque es un libro que verdaderamente permite entender al personaje, conocerlo desde hace mucho tiempo, insisto, hace 2 décadas atrás, por lo menos. Nos ayuda a entenderlo mejor. Cómprelo en todas las librerías, en su librería de confianza. Y léanlo. Y léanlo y opinen, y que nos digan qué piensan. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ustedes. No, muchas Luis, gracias al un placer. público. Muchísimas gracias por invitarnos a presentar tu libro. No, muy, muy feliz. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, que tengan muy buena tarde y muy buena noche.